Comenzamos esta presentación dentro del marco de estudio de la metodología cualitativa, con dos referentes muy significativos, la investigación-acción y la fenomenología. Comenzando con la primera parte, pasamos a definir las características más importantes. La investigación-acción, como otros referentes de la metodología cualitativa, se construye de forma inductiva, en vez de probar conceptos o teorías, aunque esto no implica que un marco teórico sea prescindible. Es decir, es necesario tener basamentos teóricos claros que permitan soportar cómo se desarrolla la investigación. Cabe destacar que la investigación-acción es una modalidad que se está desarrollando sobre todo a nivel de universidades como medio para interrelacionar de una forma más profunda a estudiantes, docentes, comunidades y organizaciones dentro de un ámbito geográfico determinado. Asimismo, en la investigación-acción, los sujetos que forman parte del estudio son parte activa en el desarrollo de la investigación, puesto que los beneficios de esta deben aplicarse a ellos, por lo que es importante el desarrollo diagnóstico con la finalidad de satisfacer las necesidades que sean detectadas de forma efectiva. Una de las características más importantes de la investigación-acción es, como indica Luis, la modificación de una realidad, por lo que este tipo de investigación no debe terminar en una simple propuesta, sino que debe haber un producto que permita solucionar el problema evidenciado. La principal característica de este tipo de investigación es la captación de la realidad social por medio de las percepciones de los involucrados en un contexto determinado, es decir, de los significados que tiene el sujeto de estudio de su realidad inminente, aparte de la participación directa e interrelacionada del investigador como protagonista del análisis. Por lo general, la observación directa y la entrevista no estructurada, junto con el guión de entrevista, son la técnica e instrumentos más utilizados, porque permiten recopilar de forma directa la mayor cantidad de información. Sin embargo, si es necesario, se pueden utilizar muchos otros instrumentos y técnicas, siempre y cuando permitan obtener información amplia y abierta. Se presentan aquí a los principales autores que han desarrollado su trabajo en la investigación-acción. Adicionalmente, podemos evidenciar que sobre todo los pasos más importantes al desarrollar la investigación-acción, como en cualquier otra, están en el proceso de diagnóstico, sobre todo con el proceso de abordaje a los sujetos de estudio y la ejecución de la propuesta que permita la rectificación de la situación evidenciada inicialmente. A continuación, hablaremos de la fenomenología. Surge como un movimiento filosófico integrado por varios enfoques relacionados entre sí, pero destaca por su radical apego a la vivencia de un fenómeno experimentado por parte del sujeto o sujetos de estudio. Es decir, el trabajo se centra en evidenciar el significado de las experiencias de los participantes. Este diseño de investigación se enfoca en experiencias individuales subjetivas, por lo que evidencia sentimientos, sensaciones y pensamientos, lo cual es realmente importante. Se investiga, por lo tanto, el significado de una experiencia vivida respecto de un fenómeno. Existen diversos autores. A partir del siglo XIX han propuesto postulados para este enfoque, los cuales han influido en diversas áreas de conocimiento como sociología, ciencias sociales, hermenéutica y en el estudio de eventos diferentes que van desde la gerencia hasta la psicología. De acuerdo con autores como Creswell, Álvarez Gallú y Mertens, citados por Hernández y otros, la fenomenología se fundamenta en las siguientes premisas. En primer lugar, se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados. El investigador asimismo confía en la intuición y en la imaginación para lograr aprender la experiencia de los participantes. El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad, es decir, tiempo en que sucedieron, el espacio, es decir, el lugar en el que ocurrieron, la corporalidad, o sea, las personas físicas que la vivieron, y el contexto relacional, o sea, los lazos que se generaron durante las experiencias. Adicionalmente, las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales e historias de vida se dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y excepcionales. A continuación se presentan los principales autores en el área fenomenológica, empezando por Husserl, quien habla de modificar nuestro modo ordinario de vivir experiencias, Heidegger, quien a través de la fenomenología se aleja del autor anterior y busca redefinir la misión de la filosofía, mientras que Schutz incorpora a las ciencias sociales el método fenomenológico. Dentro, pues, de esta siguiente parte, tenemos que indicar que el enfoque es importante establecerlo para definir la metodología. Los participantes deben evidenciar la naturaleza de las personas investigadas en el estudio, sea una persona o un grupo que hayan vivido experiencias similares.
Cuando hablamos del objeto de estudio, se debe explicar el significado de la experiencia a estudiar, qué percepciones se tomarán en cuenta o los fenómenos seleccionados, como creer, recordar, juzgar, sentir, entre otros. Cuando hablamos de la generación de datos, la información se debe organizar en textos y el método de análisis debe ser definido por el autor, es decir, puede ser descriptivo, interpretativo o ambos. En lo que respecta al análisis reflexivo, se debe buscar el significado de la experiencia recopilada y hacer su interpretación. Cuando hablamos del desarrollo de la teoría, pues nos referimos a la comprensión escrita del fenómeno en estudio. En resumen, el investigador ha de desplegar acciones específicas a través de una serie de etapas que, según Martínez, son las siguientes. La primera, la etapa previa de clarificación de los presupuestos de los cuales parte el investigador. La segunda, o etapa descriptiva, en la que se expone una descripción que refleja lo más fielmente posible la realidad vivida por él o los individuos en relación al tópico que se investiga. La tercera, que es la etapa estructural, que implica el estudio y análisis fenomenológico propiamente dicho. Y como cuarta, la discusión del resultado del análisis efectuado en contraste con lo planteado por otras investigaciones del tema o tópico abordado.